Continuando con el tema del empleador, ya vimos la parte de la relación empleador, el Estado, y ahora vamos a ver la figura del intermediario. Es normal en la actividad económica que un empleador utilice a un tercero para hacer una contratación. Ese intermediario, que es una persona que se compromete a contratar para la empresa de otra, está regulado en la legislación de trabajo dominicana en el artículo 7 del Código de Trabajo. Este artículo señala lo siguiente: intermediario es la persona que contrata trabajadores para ser utilizados en la empresa de otro. Es decir, cuando una persona se compromete a que otro preste servicio, esa persona es un intermediario, no es trabajador. Porque como ya lo hemos señalado antes, el trabajador es el que presta su servicio de manera personal. Si un tercero se compromete para que otro preste servicio, ese tercero no es trabajador. El que es trabajador es el intermediario, es el trabajador que presta su servicio de manera personal. Este intermediario, además, puede ser conocido o desconocido por el trabajador. Puede haber un intermediario que el trabajador sepa que es intermediario, y puede ser un intermediario que el trabajador no sepa que es intermediario porque la persona se comportó como si fuera empleado. Y el Código de Trabajo señala que la persona que, sin ser representante conocido del empleador, interviene por cuenta de este último en la contratación de los servicios de uno o varios trabajadores. Por tanto, en este artículo 7 se cubre las dos partes. Primero, se señala que intermediario es el que presta servicio en una empresa de otro. Pero esa prestación de servicio puede ser conocida por el trabajador o desconocida por el trabajador. En ambos casos, si la persona lo que hace es buscar a una persona que preste servicio en la empresa de otro, esa persona es un intermediario. Y usted se pregunta, pero ¿por qué vamos a hablar de esto? Bueno, vamos a hablar de esto porque hay, y ahí lo vamos a ver más adelante, hay diferentes circunstancias donde un tercero, el intermediario, se compromete a que otra persona preste un servicio con el empleador, y este intermediario quisiera o pretende pasarse a ser el empleador, pero no tiene los recursos suficientes. Y entonces la ley, y lo vamos a ver más adelante ahora cuando veamos sobre todo el artículo 12, la ley dice, mira, tú que no tienes la solvencia económica y técnica, a pesar de que te está pasando como empleador, tú no eres empleador, tú eres un intermediario. Y el verdadero empleador es el que tiene la solvencia y el que me empleó a mí. Y entonces, esta figura del intermediario es una figura creada por la legislación laboral para facilitar que las personas sean contratadas, es decir, presten un servicio y a la vez se le garantice el cumplimiento de las obligaciones por parte de su verdadero empleado. Entonces, en definitiva, en esta primera parte, lo importante es saber que intermediario es aquella persona que presta un servicio al empleador buscando a otra persona. Es decir, el intermediario es la persona que busca para que otro tercero preste los servicios. Ese intermediario, en segundo lugar, puede ser conocido o desconocido
como intermediario por el trabajador. El trabajador puede creer que ese intermediario es el supuesto empleador, pero después se da cuenta que no. Y ese es el intermediario que se comporta como empleador, pero no lo es, porque no tiene solvencia económica y técnica, que vamos a ver más adelante. Pero también puede ser que el intermediario le diga al trabajador: mira, fulano, yo te voy a contratar para que tú trabajes para la empresa de Mengano. Yo no soy tu empleador, el empleador tuyo es Mengano. Y ahí no hay ningún inconveniente, porque el trabajador sabe en cualquier momento, desde el primer momento, quién es su verdadero empleado. Perfecto. Por último, antes de pasar a la cuestión esta de la responsabilidad, es bueno destacar que el intermediario puede trabajar también él conjuntamente con las personas que busca. Si él trabaja personalmente, por ejemplo, en una obra o en un servicio, y además trabaja con las personas que busca, él pudiera reclamar los derechos de él como trabajador, pero en la porción de su trabajo personal, no en la porción de los demás, porque él no le corresponde los derechos laborales por los demás. Solamente a los trabajadores que prestan servicios personal son los que le corresponden los derechos de los trabajadores. Un intermediario como tal no tiene derechos laborales. Lo tuviera si prestara un servicio personal nada más de su servicio. Por tanto, él como intermediario no tiene derechos laborales, solamente los que prestan servicios personales. Y entonces vamos a ver este artículo 12, que es muy importante, porque este artículo 12 aclara muchas circunstancias y evita que de forma inescrupulosa los empleadores busquen a terceros y lo hagan parecer como empleadores sin que verdaderamente sean empleadores. ¿Qué dice el artículo 12 del Código de Trabajo? Dice lo siguiente: no son intermediarios, sino empleadores los que contratan obras o parte de obras en beneficio de otro para ejecutarlas por cuenta propia y sin sujeción a este. Y esto es muy importante porque estamos hablando de los contratistas y subcontratistas, que vamos a ver más a continuación. Inmediatamente después, ahora vamos a ver. No son intermediarios, sino empleadores los que contratan obra o parte de obra en beneficio de otro para ejecutarla por cuenta propia y sin subvención a este. Y esto tiene que ver, señores, con la parte de la construcción. Si yo soy un ingeniero y estoy construyendo, yo tal vez necesite que contratar a otro contratista para que me haga la parte eléctrica de la construcción, porque yo lo que soy ingeniero civil. Entonces yo contrato al contratista de la obra en materia eléctrica, que va a trabajar él solo con la forma que él quiera, en la forma que él quiere, y yo simplemente le voy a decir lo que yo quiero y le voy a pagar. Ese contratista es empleador de sus propios trabajadores, y yo como contratante no soy responsable. El que es responsable es esa persona que ha contratado esa parte de obra. Ahora bien, si yo no busco un contratista verdadero, sino yo me busco un maestro, una persona que simplemente sabe un poco, pero no tiene la capacidad económica y técnica para hacer frente a las obligaciones con esos trabajadores, entonces ese maestro no es un empleador. Y se le aplica la segunda parte de este artículo 12, que señala lo siguiente: sin embargo, son intermediarios y solidariamente responsables con el contratista o empleador principal las personas que no dispongan de elementos o condiciones propias para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. Y aquí es muy importante este artículo, esta parte del artículo 12, porque si buscamos a una persona que es el supuesto contratista o empleador y no tiene la capacidad para responder con la obligación frente a sus trabajadores, entonces esa persona
no es empleador, simplemente un intermediario y corresponsable con el verdadero empleador, que es el que está viendo. Esto que estoy explicando ahora, que el artículo 12, lo vamos a seguir viendo a continuación en casos muy específicos de intermediación y que vamos a comparar cuando hay un verdadero empleador o cuando hay un intermediario. Vamos a verlo a continuación. En primer lugar, contratistas y subcontratistas versus ajustero o empleador aparente. Caso del maestro constructor. Y vamos a explicarlo. Los contratistas o subcontratistas son aquellos que se comprometen con la persona que los contrata a hacer una obra o una parte de la obra de manera autónoma con sus propios recursos humanos y con sus propios medios. Y yo, como dueño de la obra, simplemente le digo más o menos la generalidad, pero ellos van a buscar los trabajadores, van a buscar los recursos para hacerlo, en el sentido de que si necesitan los materiales, la herramienta, los vehículos, lo que necesiten para hacer el trabajo, lo van a buscar los contratistas o subcontratistas. Y yo, como dueño de la obra, tal vez lo que hago es darle una, tal vez no, le digo lo que yo quiero y le pago, le avanzo un dinero, lo regulo, lo chequeo, que está haciendo el trabajo bien, pero más nada. Entonces, estos contratistas y subcontratistas es lo que vimos aquí en la primera parte del artículo 12, que no son intermediarios, sino empleadores los que contratan obras o parte de obra en beneficio de otro para ejecutarla por cuenta propia y sin sujeción a él. Estos son los que son contratistas. Y aquí los resumo aquí. Contratistas y subcontratistas son los que contratan obras o parte de obras en beneficio de otro para ejecutarla por cuenta propia y sin sujeción a este. ¿Ok? Esos son contratistas, son verdaderos empleadores de sus trabajadores. Los trabajadores de un contratista o de un subcontratista que realizó la obra de forma propia no puede reclamarle al dueño la obra o al contratista principal, no puede. Tiene que reclamarle a quien él lo contrató y quien ejecutó la obra. Si yo quiero hacer una casa como abogado, compré un terreno y me busco una compañía de construcción para que me haga una casa y ese ingeniero me hace la casa, los trabajadores no me pueden reclamar a mí que el ingeniero no le pagó, porque el ingeniero debe tener su propio empleador, que yo sé de ingeniería, de lo que yo soy abogado. Entonces no puede los trabajadores del ingeniero venirme a reclamar a mí, que le reclamen a ese contratista. Eso es lo que está señalando él. La otra parte, que es la parte final del artículo 12, tiene que ver con los ajusteros, que es otra situación. Ajusteros son empleadores aparentes que contratan a personal y se comportan como si fueran verdaderos empleadores, pero sabemos que no tienen los recursos suficientes ni los medios económicos ni técnicos para responder frente a su trabajador. Esto se usa mucho en la industria de la construcción con los famosos maestros constructores. Hay maestros constructores de albañiles de albañilería, maestros de herrería, maestros eléctricos, maestros sanitarios. Y entonces, ¿qué son los maestros? Bueno, la misma compañía constructora busca a un determinado maestro, le dice, mira tú, consígueme 10 personas para comenzar a levantar este edificio o esta obra, y el maestro busca 10 personas. Este maestro contrata a la gente, la dirige, le paga, porque el maestro le va a rendir un informe a la compañía de ingenieros, el compañía de ingenieros ve la cosa y le paga. Ahora bien, este maestro no tiene la solvencia económica y técnica para responder frente a los demás trabajadores. Entonces puede ser que el maestro no le pague y se vaya por ahí. Pueden los trabajadores
ir a reclamarle a la compañía de ingeniero contra todo el maestro? Sí. ¿Por qué? Porque la parte final del artículo 12 señala lo siguiente: son intermediarios y solidariamente responsables con el contratista o empleador principal las personas que no dispongan de elementos o condiciones propias para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones de trabajo con sus trabajadores. Entonces, estos maestros constructores son simplemente empleadores aparentes, y como empleadores aparentes se comportan como empleadores, pero no tienen los medios, y por tanto son solidariamente responsables con el empleador. Para esto es muy importante saber lo siguiente: ¿cómo sabemos si un agente, un maestro, está ejecutando la obra por una persona, un intermediario o un contratista? El contratista, cuando la ejecuta con sus propios medios, y es intermediario si no la ejecuta por sus propios medios o no tiene solvencia económica y técnica. Entonces, son dos elementos: que o lo ejecuta con sus propios medios y tiene solvencia económica y técnica, o no lo ejecuta con sus propios medios y no tiene solvencia económica y técnica. La primera, ejecutarlo por propios medios. Bueno, ¿quién compra la materia prima? ¿Quién compra la maquinaria? ¿Quién contrata a los trabajadores? ¿Quién le paga? ¿Tiene local propio? Si tiene todo esto, si el contratista o el subcontratista tiene un local propio, le trabaja más gente, compra su propio material, contrata a su personal y ese personal también trabaja en otro sitio, bueno, ya esa persona es un contratista. En cambio, si hay un maestro que es la propia compañía que lo contrata, que le da el cemento, que le da la varilla, que le da la parte sanitaria, todos los utensilios que utilice, todas las herramientas, entonces no lo está ejecutando propiamente. Si además no tiene un local propio, no trabaja para más personas y nada más trabaja para ese en ese momento, entonces pudiéramos decir que no tiene solvencia económica y técnica. Y por tanto, esa persona es un intermediario. Al final, la jurisprudencia ha señalado que para que un maestro, para que una persona sea empleador, esa persona que contrató a otra debe tener solvencia económica y técnica, es decir, que responda frente a sus trabajadores. Si no tiene solvencia económica y técnica, estamos delante de un intermediario corresponsable con el verdadero empleador. Es importante que ustedes señalen esto porque ustedes sepan esto, porque la idea de esto es que los trabajadores no se queden en el aire sin los recursos suficientes para poder reclamar el cargo de prestaciones laborales o salarios adeudados. Entonces, al poner y al necesitar que tenga solvencia económica y técnica, entonces el que no tiene solvencia económica y técnica va a poder, si no tiene solvencia económica y técnica, los trabajadores podrán ir al dueño de la obra, el que ha contratado a ese intermediario, que es más bien un maestro intermediario y no un verdadero contratista o subcontratista. En segundo lugar, tenemos la subempresa. La subempresa, podríamos definir la subempresa, son aquellas empresas de una dimensión menor a otra empresa mayor a quien le prestan servicio. Y hablamos subempresa cuando una empresa pequeña o especializada le presta servicio a una única empresa. Y esto se da en esta edad moderna, por ejemplo, estas grandes fábricas de vehículos, grandes fábricas de bienes generales. Puede ser, por una cuestión, diríamos, de especialización, que una determinada fábrica de vehículos le dé la parte de realizar los volantes o la puerta a una sola empresa. Y esa sola empresa le haga todas las cosas. Y entonces, esa empresa pequeña que tiene como cliente único a esa empresa grande, pudiera entenderse que esa subempresa simplemente sea un intermediario frente al verdadero empleador, que es la empresa grande. Y entonces estamos delante de o una subempresa verdadera, una empresa propia que sea empleador, o
en un subcontratista que es un intermediario. Y ahí nos vamos de nuevo a este artículo 12. Si esa subempresa contrata la obra y lo hace solo y la ejecuta solo, sin ningún tipo de intervención a la empresa mayor, es un empleador propio. En cambio, si no realiza la forma propia y no dispone de los elementos y condiciones propias para cumplir sus obligaciones, estamos delante de una subcontratación. Y entonces, si es una subcontratación, entonces hay una corresponsabilidad con el verdadero empleador, que sería la empresa. Entonces, ¿cuándo una subempresa es empleador? Cuando en definitiva tenga solvencia económica y técnica para poder responder a sus trabajadores. Si tiene solvencia económica y técnica, podrá resolver contra sus trabajadores y no es un intermediario y un verdadero empleador. Esto en la práctica nosotros vemos mucho. La práctica se ha visto, por ejemplo, en empresas, en una determinada empresa, caso práctico real, al jefe de informática de la empresa lo liquidó y le dijo que formara su propia empresa para que él le suministrara los servicios de software que estaba necesitando. Y entonces ese antiguo director de informática hizo su propia empresa, contrató a una gente y le prestaba servicio al interno de la empresa. Pero no prestaba servicio para más nadie. ¿Qué definió la Suprema Corte de Justicia? Bueno, que esa pequeña empresa no era una empresa con solvencia económica y técnica y por tanto era corresponsable con la verdadera empresa, porque se daba el caso que todos los trabajadores de esa subempresa iban al local de la empresa principal a prestar servicios de informática. Entonces al final se concluyó diciendo que esta subempresa era un intermediario y que el verdadero empleador y corresponsable es la empresa contratista. Entonces, en definitiva, lo importante en esto es la solvencia económica y técnica. Contrato de equipo. Vamos a dejarlo aquí, esta segunda parte, para ya dejar la última parte, contrato de equipo y lo otro para el final.